¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos al día de otro jueves que nos encuentra aquí en el canal público de la región, el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde han pasado cosas. Sí, todas las semanas pasan cuestiones, pero a veces parece un tanto reiterativa. Si les parece, presentamos a nuestros auspiciantes y comenzamos el programa. Auspician este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza, Mar del Plata. Pasaron cosas, diría Mauricio Macri, sin leer ningún chat de inteligencia artificial, más bien en su gestión pasaron cosas. Sí, pasó también su gestión, ¿no? Que algunas cosas dejó, digamos, con respecto a eso para que sigan pasando cosas. Pero pasan las gestiones y siguen pasando las mismas cosas, y ahí ya estamos en un problema de recurrencia, ¿no? Como aquel viejo cuento de Borges, de aquel desierto en Irán y la torre y el escritor escribiendo, que escribía sobre él mismo, digamos, dando vuelta en círculo, y aquella famosa circularidad a la cual tanta referencia hacía el gran autor argentino. Digamos, en esa vuelta estamos, dando vuelta en círculo sobre las mismas cuestiones, porque falta la temática de fondo, porque falta resolver la problemática real, digamos, ¿no? Y en esa circularidad que uno encuentra en estas ruinas que son la Argentina, nos vamos deteniendo en algunos aspectos que son los habituales. Por ejemplo, vivir, ¿no? Mientras el mundo se debate, y decía recién lo del chat de inteligencia artificial, entre si avanzamos o no con la inteligencia artificial, porque parece que cuando se pusieron a hablar entre sí los robots dijeron que la humanidad no servía para mucho. Digamos, frenémoslo y pongamos unas reglas porque esto nos llevan puesto, dijeron a lo Isaac Asimov. Digamos, básicamente lo que ha ocurrido. Acá estamos discutiendo otra brecha, que es comer y tener una casa, digamos, ¿no? La situación se ha puesto un tanto extrema, hace un tiempo largo esta parte, y pasan las gestiones y siguen pasando las cosas. Cada vez que pasan esas cosas, cada vez que se repite esa historia, cada vez que volvemos a esa torre del escritor en el desierto de Irán, nos encontramos con lo mismo, nos encontramos con una situación que se va profundizando y que se va agravando, y que cada vez la situación problemática encuentra más familias y más familias dentro del marco de esta circunstancia. En este caso y en esta semana volvemos a lo habitacional, volvemos a que es una forma de hablar del hábitat, es una forma de hablar de la situación de falta de lugar donde vivir, ¿no? Tan constitucional, tan básico, tan esencial como un lugar para vivir, bueno, no hay, ¿no? Ya lo hemos hablado a través de la cuestión incluso de alquileres, y ahora nos vamos un poquito también a lo que suele ser recurrente, que son los espacios, los terrenos. Dos circunstancias que se han vivido en los últimos días, y particularmente en esta semana, que no están ligadas, que no son lo mismo, que no es la misma circunstancia, pero que se han ligado, y tiene que ver con los terrenos, digamos, básicamente, con lo que fue una ocupación de terrenos y con lo que fue legalmente la utilización de un terreno, pero que termina siendo polémico y que se ha unido de una forma a la otra por condimentos políticos. La política está para eso, ¿no? Para aprovecharse de las circunstancias y marcar diferencias, pero en realidad para la solución de los problemas no está. Y lo digo también, como decíamos la semana pasada, cuando hablamos de criminalidad en Mar del Plata, ojo con los mensajes que encontramos a la hora de ver este tipo de situaciones que encuentran en el fondo, en la raíz del problema, en esa misma torre encuentran el mismo problema, que es la necesidad de la gente y que se aprovecha para hacer grandes discursos políticos, para hacer grandes posicionamientos ideológicos de un lado y del otro, porque de un lado están aquellos que dicen no a la usurpación y la conurbanización de Mar del Plata, y del otro lado aparecen todos merecen una vivienda digna y un terreno y un lugar donde vivir y alimentos sanos, ¿no? Y sacan el discurso de la Miss Universo pidiendo por la paz mundial, básicamente, porque en definitiva, ¿para quiénes son los terrenos? ¿O qué terreno estamos viendo? ¿O quiénes son las familias? Digo, ¿es para todos? No, no es para todos tampoco. Acá, por ejemplo, ya estamos viendo algunas imágenes de lo que fue el último de estos dos hechos. Quizás el que tenga cierto grado de legalidad, pero fue comunicado de una forma tan pésima por parte del Gobierno Nacional, fue explicado de una manera, pues es un proyecto de vieja data no es un proyecto nuevo. Claro, cuando fueron con todos los papeles, decir, che, esto nos lo dio el gobierno para hacer una huerta agroecológica, para hacer una agricultura agroecológica, se mezcló con la toma de terrenos en el barrio Las Heras, que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Sí, pero no es habitacional, es una cuestión para generar alimentos sanos y sustentables con la ecología. Claro, ¿qué nos encontramos ahí? Pero también le vamos a poner una comisaría, le vamos a poner una escuela. ¿Saben hasta qué llegaron a poner? Un balneario estaba en el proyecto poner ahí. Yo no sé hasta qué punto la agroecología necesitará de un balneario. Bueno, no estaría mal. Ahora, me pregunto, si criticamos eso y vemos las necesidades que aparecen en cuanto a los servicios, por ejemplo, ¿no? ¿Y dónde van a sacar el agua?
¿no? Y después necesita electricidad, y necesita caminos. Digo, eso no lo preguntamos cuando queremos una torre o cuando hablamos de un puerto madero en Mar del Plata, ¿no? Nadie pregunta dónde van a salir los servicios. Se ve que para algunas cosas sí nos preocupamos de que alguien vaya y ocupe y para otras no tanto, ¿no? Que construyamos un edificio al lado de un patrimonio, como pasa con el Chateau Frontenac ahora, todo bien. ¿Por qué? Porque laburo y desarrollo. Cuando queremos una huerta agroecológica, lo denunciamos penalmente. Hay como un doble estándar, ¿no? En esta ciudad donde la situación y la pobreza, bien digo, la pobreza habitacional, ¿no? Tiene distintas varas como para medir las cuestiones. Porque los edificios que se hacen nuevos tampoco son para que los habiten las personas que están necesitando un lugar donde vivir. Digo, entonces, ¿a qué estamos jugando? Pero lo otro es laburo, ¿y esto no es laburo? Digo, no sé, me parece que hay ahí un doble estándar también, lo dejo ahí como un ítem, ¿no? Para el análisis de bancamos esto, pero esto no. ¿Por qué? Porque esto tiene un problema de servicio, después que. ¿Y esto no? Sí, esto también, pero bueno. ¿No? Y no, pero uno es privado, el otro es público, qué sé yo, no sé. Digo, la cuestión es que en el marco de todo esto lo que desnuda esta situación, y por eso hace una ligazón con la otra problemática, es con la necesidad habitacional, es con el qué hacemos porque la gente no tiene dónde vivir, es cómo pensamos, si querés, en el fondo de esta cuestión, cómo pensamos la urbanización de Mar del Plata y cómo pensamos qué necesitamos o qué necesidades hay reales en una sociedad que tiene muchas necesidades en este sentido, digamos, ¿no? Por ejemplo, el tema habitacional, que es lo que estamos planteando y es el tema que estamos viendo por acá. ¿Qué solución hay? La toma del barrio Las Heras, 2015, 2014. Yo fui a 3 de esas tomas del barrio Las Heras en esa época, 2013, 2014, 2015. A 3 a cubrir, digamos, ¿no? A trabajar, a hacer notas ahí y ver qué es lo que estaba ocurriendo. 3. Siempre la respuesta es la misma. Vamos a encontrar una solución, vamos a hablar con los vecinos, el diálogo. Esto es por el diálogo, no por la fuerza. No podemos permitir una toma, tenemos que ver. Siempre hay un puntero ahí en el medio metido, ¿no? Como queriendo sacar provecho de la necesidad ajena. Y después aparece la política y dice, yo esto no, esto sí. Entonces empiezan a dividir entre los que no y los que sí, como si fuese una cuestión ideológica en una necesidad real de las personas. La ideología, la verdad, ante el hambre que estamos viviendo, ante la situación de necesidades, qué sé yo, ¿por qué no nos juntamos y en vez de hablar de cuestiones utópicas, como por ejemplo el bienestar de toda la población y la paz mundial, pensamos en soluciones específicas, por lo menos para solucionar la vida a algunas familias que son miles las que están viviendo situaciones extremas en cuanto a lo económico? Y digo miles porque son situaciones extremas. Si lo llevamos un poquito más arriba y es llegar a fin de mes, creo que la estamos pasando todos bastante mal. Les digo por si no lo saben y están tan convencidos de que las cosas van bien, tanto en Mar del Plata como en provincia como en Nación. Lo digo para que lo tengan en cuenta, que ellos lo noten. Capaz que tenemos una campaña, capaz que se le ocurra alguna idea, o en la plataforma electoral pueden plantear algunas soluciones a las problemáticas severas hasta de alimentación que hay en la Argentina. Digo hasta de alimentación, y es obvio, de alimentación que hay en la República Argentina y particularmente que se viven aquí en Mar del Plata, nuevamente capital del desempleo, más allá de todo el laburo que hemos escuchado en los últimos tiempos. Seguimos en la misma y cuando hay laburo hay que ver de qué forma, etcétera, digamos, ¿no? Dando vuelta en círculos, ¿no? Como vuelvo al origen de esta charla. Vamos a hablar de la cuestión habitacional, pero vamos a hablar en serio, vamos a preguntar. Hay un proyecto desarrollado por una organización dentro de un grupo de investigación y extensión de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, que tiene que ver justamente con desarrollar un consejo local del hábitat, ¿sí? Esto se presentó en el Consejo Liberante hace tiempo ya, hace un par de años, que tuvo nuevamente preponderancia, ¿cuándo? En la toma del barrio Las Heras, pero en la vez anterior, el del año pasado, hace unos meses, en realidad. ¿Por qué? Y porque estaban buscando soluciones. Cuando la política atendió eso, dijo hay que hacer algo. Bueno, está este proyecto. Fueron, hablaron con los referentes de este sector, les explicaron y quedó ahí. ¿Por qué? Porque el tema pasó. ¿Y qué pasa cuando el tema se avanza o se pasa por arriba y después se olvida la noticia y queda en la nada? Vuelve a ocurrir. Les voy a decir ahora un anticipo, periodismo de anticipación, créanme, va a volver a ocurrir. Por más de que por estas horas se esté intentando solucionar, la toma del barrio Las Heras va a volver a ocurrir. Dentro de no mucho tiempo estaremos hablando de la misma circunstancia. ¿Por qué? Porque no hay soluciones de fondo. Y ahí estamos, dando vuelta en círculos en estas ruinas que tenemos por aquí, por la República Argentina y particularmente en estos tiempos en el partido de General Pueyrredón. Vamos a ir a una pausa, quédese que ya volvemos. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario. 0800-333-0701. Viaja asegurado. Viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. Comunicarte con OCE es cada vez más simple.
Ya podés hacer consultas y gestiones por WhatsApp 2236 94 8900. Actualiza tu factura, ingresa tu reclamo, consulta tu deuda y lugares de pago. Gestiona tus trámites. Somos OCE, siempre cerca. Decíamos que muchas veces damos vuelta al círculo en estas cuestiones de la cuestión del hábitat, la cuestión de ahora con la toma de terrenos de las eras y con la situación que se ligó, pero que no es lo mismo, como decíamos al comienzo, con el tema del marquesado, empezamos a rediscutir estas cuestiones. En la última toma de las eras, como les comentaba antes, ahí se reavivó un proyecto del Consejo Local del Hábitat que está impulsado por el colectivo Poder Habitar, del Grupo de Investigación y Extensión de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y cuya coordinadora, cuya referente es Ana Núñez, a quien tengo el gusto de saludar. Ana, buenas noches, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Ana, en principio la idea, digo, estamos otra vez ante una circunstancia que tiene coyuntura, ¿no? Que tiene noticia ahora, que se han mezclado temas, ¿no? Entre lo del marquesado con lo de las eras, que son dos cosas distintas. Pero digo, estamos ante una coyuntura de esta índole, pero supongo que el fondo sigue siendo la misma cuestión, ¿no? Sí, para nosotros el problema de fondo sigue siendo el acuciante problema habitacional por un lado, la problemática de la falta de trabajo por otro, y también, a nuestro modo de ver, la falta de la planificación integral del territorio. Hay varias dimensiones para tener en cuenta y también considerar que esto que nosotros denominamos como acuciante de problemática habitacional no solamente implica la construcción de viviendas nuevas, sino que tiene un conjunto de componentes cuantitativos y cualitativos que a nuestro modo de ver exige justamente esta de la problemática, ¿no? Y tenemos la suerte de que a partir de que se creó el Ministerio de Ordenamiento Territorial a nivel nacional, hay una serie de políticas y de programas que es muy interesante para poder justamente abordar de forma integral la problemática habitacional. Tenemos el problema de la tierra, sí, pero también tenemos el problema de población inquilina, no hay oferta para alquilar, pero la contracara es la cantidad de inmuebles en desuso y abandonados, que eso es por ley, es decir, la propia ley 8912 fija lo que es un inmueble derruido o abandonado, ¿no es cierto? Entonces, tenemos elementos a la mano legislativos que podemos utilizar de forma bien creativa para poder abordar de forma integral la problemática, tanto de ordenamiento territorial integral del territorio como de la problemática habitacional. Ana, voy a ir desglosando un poco todo lo que he dicho, porque a veces son todos temas interesantes como para ir puntualizando, digamos. En principio es multifactor, digamos, la cuestión de fondo de la crisis habitacional y no solamente una construcción de casas, pero pregunto, voy a arrancar por este origen. Digo, no es solamente dar tierra, sino organizarse, a ver cómo la otorgamos en todo caso, ver cuál es la proyección, digo, tener un plan, sobre todo hasta incluso por una cuestión urbanística, ¿no? Claro, por eso te decía, para nosotros es la planificación integral del territorio y la gestión participativa del territorio. Es decir, vos tenés un plan integral de desarrollo y ordenamiento territorial, luego podés proceder a la gestión. Y también para la gestión tenemos instrumentos, tenemos herramientas de la 14449, en fin. Por eso nosotros hace ya 2 años que presentamos el anteproyecto de ordenanza del Consejo Local de Hábitat, porque estos temas son los que se discuten en el Consejo Local de Hábitat, en los distintos municipios donde está creado, que son, bueno, 32 en la provincia de Buenos Aires, nada más, pero estamos apostando a que se sigan creando más. Estos temas se discuten en ese consejo. Decimos consejo, el consejo es una de las figuras que prevé la 14, ¿no es cierto? Lo que la 14449 establece es la gestión democrática del territorio, la gestión democrática de la ciudad. Eso implica que podemos tener otras figuras. Nosotros, por ejemplo, ahora hemos logrado como equipo técnico dentro del municipio la ordenanza para urbanizar un barrio popular de 14 hectáreas, con lo cual viene eso con la mesa participativa de los vecinos, ¿no es cierto? Es decir, nosotros no podemos
sentarnos a urbanizar un barrio, ya, digamos, el urbanismo participativo forma parte de lo que es la gestión democrática, y eso, por ejemplo, también, digamos, las mesas de gestión participativa, a nuestro modo de ver, son una herramienta tan interesante como el consejo local. ¿Cuál es la diferencia? Que la mesa participativa es de un barrio en particular, con vecinos y vecinas de un barrio en particular, y el consejo local incorpora varias organizaciones sociales, distintos barrios, distintos estamentos, etcétera, ¿no? La escala, digamos, que podría ser diferente, pero las herramientas de la gestión democrática son múltiples. Es más, ahora como está frenado lo del consejo local, estoy pensando en diseñar otro a ver si sale, ¿no? Porque también quisiera decirlo, que es bastante, a nuestro pesar, se hace un uso político a veces de las herramientas. No, y quisiera ser clara para no meter la pata. Eh, digamos que esté frenado por determinados bloques políticos, no es casual en un año preelectoral, en un año electoral, ¿no es cierto? Eso quería decir. Hace 2 años que lo hemos presentado, entonces, bueno, si quédense con el Consejo Local, vamos a presentar otro distinto. Sí, sí, seguramente. Bueno, lo planteamos recién, ¿no? Porque la última presentación grande o fuerte que tuvieron en el Consejo Deliberante para la presentación justamente del proyecto del Consejo Local del Hábitat fue después de la toma del barrio Las Heras, digamos, ¿no? Entonces nos ocupamos un rato mientras la coyuntura empuje y después nos olvidamos de todo eso. Lamentablemente funciona así. Lo mismo pasa, digo, son situaciones diferentes, ¿no? Una cosa es la toma del barrio Las Heras, otra cosa es la situación del Marquesado, que tiene una cuestión de legalidad de fondo y es para otro proyecto, digamos. No los quiero mezclar, pero hay una ligazón por la cuestión justamente política, ¿no? Pasó lo mismo. Ni sabíamos cómo era el proyecto, unos lo comunicaron más y los otros ya directamente no va por ahí, es una toma de tierra, ¿no? Entonces digo, esta cuestión de la utilización política sin solución de fondo, estamos en la misma. La pregunta es porque, digo, bien planteaba Ana, esta cuestión de que hay varios aspectos, que hay varios digamos, factores que hacen esta crisis habitacional, entre ellos el tema alquiler, el tema tierras, el tema, digo, de los edificios que se construyen cada vez más. Ahí no se pregunta nada, ¿no? Si hay servicio, no hay servicio, no importa, se construye igual, ¿no? Y se va para adelante. Hay como una doble vara para medir algunas cosas, digamos, ¿no? Pero, digo, más allá de esta cuestión, que también está mezclado, por supuesto, la cuestión política de fondo, dentro de esta crisis o estos múltiples factores, digo, ¿cuál sería una salida? ¿Por qué tenemos esta crisis de eso? ¿Por qué no hay lugar para vivir? ¿Por qué, no, habiendo tanto edificio, por qué no se puede hacer nada? Porque, según entiendo, la legislación está para que esto se haga. Es que sí se puede hacer. Eso es lo que en cierta forma nos sentimos un poco impotentes, porque sí se puede hacer. Tenemos las herramientas, tenemos los instrumentos, y es más, el municipio firmó con nosotros, firmó con nuestro equipo, con 5 integrantes de nuestro equipo, que somos de la universidad pública, o sea, actuamos desde la universidad pública y en la universidad pública, ¿sí? Y esto lo quiero dejar en claro, dentro de la Facultad de Arquitectura. El municipio firmó un convenio con nosotros para colaborar en el diseño de políticas de tierra, políticas habitacionales y del derecho a la ciudad, porque va entretejido. Y nosotros lo que estamos pidiendo es que ese convenio se ejecute, es decir, que se abra una mesa cada 15 días o mensual, donde nosotros podamos plantear al municipio cuáles son las ideas que nosotros tenemos respecto a esto de política de tierra, de vivienda y del derecho a la ciudad. O sea, uno puede tener un convenio, pero si no se materializa en reuniones, en trabajo, es como si no lo tuviéramos. Y por eso estábamos el otro día conversando con algunos concejales y concejalas, diciendo, miren, está este convenio, porque también digamos, me parece que tienen herramientas a la mano y decir, bueno, a ver, sentemos a este equipo que está en este convenio, ¿qué haría con el desarrollo territorial del Mar del Plata? ¿Qué hacemos con la tierra vacante? ¿Qué hacemos con los edificios en desuso que están en zonas bien servidas? ¿Cómo transformamos, cómo hacemos, digamos, otra densidad que no tenga tantos costos sociales y urbanos para la ciudad? Bueno, eso implica también redistribuir usos de la tierra, en fin. Por eso decía que es integral la planificación, también los instrumentos que podríamos aplicar. Y bueno, estamos a disposición, pero... Evidentemente las herramientas que hay, que son muy buenas, que son técnicas, ustedes le están llevando una solución, digamos, basado en lo que se puede hacer.
tampoco se quiere, o sea, no hay una intención de solucionar la problemática, digamos. Es como un tema que lo usamos políticamente cuando lo necesitamos y después ya lo abandonamos, ¿no? Eso es lo que un poco quería decir, o sea, uno tiene la sensación, porque también, digamos, lamentablemente están saliendo muchas cuestiones a la luz ahora, por ejemplo, entiendo que la ciudadanía no conocíamos que hacía ya 2 años que se había presentado otro proyecto para un emprendimiento agroecológico en el Marquesado. Hace 2 años, digo, ¿qué pasó con ese proyecto o por qué no se lo comunicó? Lo mismo con el proyecto del Consejo Local de Hábitat, hace 2 años. Entonces, también, no solamente es el Ejecutivo que, digamos, también se actuó mal, porque no concebimos digamos, ni el maltrato, ni la xenofobia, ni los insultos para tratar determinado tema, pero también exigimos que si hay proyectos presentados, justamente la gestión democrática, que se anuncien a la ciudadanía, que se pongan sobre la mesa y que se discutan. ¿Por qué quedó ese proyecto? También hay otro proyecto de otra ONG similar en el Marquesado. Es decir, a mí me parece que hay que dejar de hacer un uso político y sentarse a conversar, poner estos proyectos, digamos, a consideración, eh, que forman parte de la planificación integral del territorio y que me parece que hacen a la gestión democrática de la ciudad y del territorio. Seguro. Eh, Ana, ¿por qué tanto? No recuerdo, o sea, siempre hubo crisis habitacionales, digamos, siempre hubo una problemática con esto. No recuerdo una tan importante, digo, en todo sentido, porque afecta a gran parte de la población. Realmente está afectando a gran parte de la población esta situación. Digo, mencionaba recién el tema de alquileres, por ejemplo, y no hay alquileres y los que hay son inviables para las economías que estábamos viviendo los argentinos, digo, o por lo menos hace muy, muy complejo poder alquilar. Pero en todas las escalas se está pasando esto, bueno, salvo la brecha, ¿no? Cuando se va para arriba, que ya es otra historia, pero digo, en líneas generales, clase media, clase trabajadora, clases bajas, digamos, estamos ante una situación compleja habitacionalmente. Nunca lo había visto tan, quizás sea una cuestión de falta de referencia, y esto me hago cargo, por eso lo pregunto, de hecho, pero digo, nunca lo había visto tan pesado, tan impactante, con tanto impacto en la sociedad. el tema es el siguiente. Cuando yo te hablaba de múltiples dimensiones, primero, o sea, vos tenés que tener una planificación estratégica situacional, digamos, de prevención, ¿no es cierto?, de prevención, que no es lo mismo que predecir. Nosotros los urbanistas no hacemos futurismo, pero sí podemos prevenir, o sea, tener una gestión del suelo preventiva, por un lado, ¿no? Esa es una de las dimensiones. La otra cuestión es que muchas veces no se tiene en cuenta los grandes emprendimientos o los grandes proyectos urbanos. Vos hace un momentito hablabas de los grandes edificios y demás. Eso es lo que se genera como la renta diferencial urbana tipo 2 de la construcción en altura, que luego te desata lo que se llaman los precios de monopolio, ¿no? Entonces, si uno no sabe cómo se forman los precios de la tierra y los precios del mercado inmobiliario, no podés aplicar determinados instrumentos para justamente tener un control de los precios de la tierra y del precio inmobiliario, que son dos cosas distintas, pero se fusionan. ¿Se comprende? Sí, sí. ¿Cómo Entonces, es el mecanismo cómo funciona esto de que te marcan el precio, te monopolizan el precio de las propiedades o de los terrenos, o lo que sea? claro, porque el precio inmobiliario en determinados emprendimientos es algo que se construye, se genera por fuera de lo que sería el costo de producción, ¿no es cierto? Entonces, en eso, claramente para el desarrollador, para el emprendedor, el precio de la tierra interviene en lo que son sus costos, él luego lo tiene que recuperar a partir del precio inmobiliario. Entonces, digamos, es bastante complejo, pero estoy tratando de ser No, es simple. claro, es claro. Vos, digamos, con la normativa urbanística, lo que se hace es configurar una serie de articulación de usos del suelo en la ciudad, que eso se traduce en una articulación de distintos tipos de renta, ¿no es cierto? Renta ligada al comercio, renta ligada a la vivienda, y esa articulación de las rentas es lo que te va a marcar el precio finalmente, tanto de la tierra como de inmobiliario. Entonces, por eso decía, de la gestión integral, porque también, digamos, como la normativa impacta sobre los precios del suelo, esa es una de las herramientas que uno puede tomar justamente para controlar los precios del mercado, pero también la forma en que vos prevenís determinados usos.
de la tierra y cómo aplicas determinadas herramientas para ver, bueno, qué vas a hacer con esa tierra, qué vas a hacer con esos inmuebles y tomar de una forma integral la ciudad y el territorio. Es nuestro modo de ver, digamos. Claro. Digo, en el marco del Consejo se podría tratar esto, más allá que no termine siendo el Consejo, digo, estas son las cosas a plantear, digamos, ¿no? O sea, dar la herramienta real, decir, bueno, técnicamente es así, esto manejémoslo de alguna manera. ¿Qué les han respondido? Digo, porque, como decíamos recién, parece que la urgencia sí y después nos olvidamos, pero ¿qué les han respondido? Pues supongo que algún diálogo todavía debe haber, alguno de los concejales tiene que estar interesado por esto, digamos, y debe seguir todavía en contacto con ustedes. Digo, ¿cuáles son las respuestas que encuentran? Y paradójicamente yo quiero resaltar que toda nuestra actividad tiene muchísimo apoyo del bloque de Acción Marplatense, de la concejala Mantero, que ha impulsado, incluso también nos ha apoyado mucho en el impulso de la ordenanza que ahora habilita la mesa participativa para la urbanización de 14 hectáreas de un barrio popular, y también el concejal del oficialismo, Daniel Núñez, que incluso fueron los primeros en dar el visto bueno. También en el Consejo Local hemos tenido algunas reuniones presenciales en el Consejo Deliberante, quiero decir, en las comisiones. Y también quiero resaltar el buen acompañamiento que hemos tenido de la Secretaría de Obras con Jorge González y con el arquitecto Pablo Recia, que en todo momento se han mostrado sumamente abiertos y con apoyo a todos estos emprendimientos, y que cuando presentamos el anteproyecto de ordenanza del Consejo Local salió favorable de la Secretaría de Obras, simplemente con un par de observaciones de forma. En este momento, en la última sesión que me convocaron al Consejo Deliberante, ya casi pasando 2 años que habíamos presentado el proyecto, hubo una observación del bloque del Frente de Todos. Y estamos esperando a ver cómo se resuelve esa observación. Ajá. ¿Una observación de qué índole? Una observación del índole que ellos querían escuchar más cantidad de voces, que obviamente el Consejo Local de Hábitat se forma con una multiplicidad de voces, claro. Colegios profesionales, las distintas organizaciones sociales, Defensoría del Pueblo, bloques del deliberativo, del ejecutivo, de las universidades. Hay una multiplicidad de voces. Nosotros lo que estamos diciendo es, yo represento a la universidad en el Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat, por eso también aproveché esa oportunidad para presentar acá el Consejo Local, tomando la experiencia de otros consejos y tomando algunos modelos de ordenanza. Claro. La multiplicidad de voces se establece en el Consejo Local, no necesariamente hay que tener multiplicidad de voces para una ordenanza. Eso, pero es llamativo, porque además no es que no lo sepan, digamos, es llamativo. Pero bueno, a veces los discursos son una cosa y después la acción termina cayendo en estas cuestiones que tienen que ver con la política partidaria también, con cuestiones internas y demás, pero bueno, es llamativo. Ana, no sé si agrega algo más, porque ya estamos cerrando el programa, pero si quiere agregar algo más como para concluir esta entrevista. No, simplemente agradezco y tener en claro que obviamente nosotros trabajamos de forma comunitaria, participativa, trabajamos en barrios populares y apoyamos, porque algunos dicen, bueno, ¿qué significa esto de la planificación integral, la gestión democrática? Por supuesto, apoyamos proyectos comunitarios de producción, de problema habitacional, pero también apostamos a una gestión democrática y un ordenamiento integral del territorio. Excelente. Gracias por el espacio. No, gracias, Ana. Gracias por estos minutos. Gracias. Hasta luego. La arquitecta Ana Núñez, quien es referente del colectivo Poder Habitar en el marco del proyecto que está el Consejo Local de Hábitat, hace más de 2 años, decía ahí Ana, con respecto a esto, dando las soluciones a una problemática que es de las más graves que tenemos en este momento, una de las tantas graves y de fondo que tenemos en este momento, y que evidentemente pasan estas cosas, ¿no? Y pareciera que los discursos van por un lado y después la acción va por el otro, y lo único que se aprovecha son los momentos para sacar una tajada político-partidaria y no mucho más que eso. Así que es bueno tenerla como referencia, le agradecemos nuevamente a Ana, y nosotros también le agradecemos a ustedes que están ahí del otro lado, y decirles que los esperamos el próximo jueves, aquí en el canal público de región, el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Que tengan una muy buena noche, gracias por acompañarnos y será hasta la próxima. Chau. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata.